Hola, hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Recibe un cordial saludo. Soy Francisco Jerónimo Enríquez y te invito a que nos escuches en este podcast que lleva por nombre Tesoro de la Fe. El propósito de este nuevo proyecto es que tengamos un espacio para expresar con comentarios prácticos y vivenciales acerca de nuestra fe en Dios, que se nos revela en una forma total en Jesús palabra. Escúchanos pues cada miércoles y te agradecemos mucho tu ayuda compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. Hola, ¿qué tal? Nuevamente pues te saluda Francisco Jerónimo Enríquez y una vez más pues te doy las gracias, ¿no? Y bienvenido a este podcast Tesoro de la Fe. Y pues de antemano, ¿verdad? Vamos en este episodio, nos está acompañando una persona a la cual pues te pido que te quedes a escuchar el episodio completo para que conozcas quién está con nosotros y verás, ¿verdad? Conoceremos su carisma y pues nos iremos familiarizando un poco más con lo que él nos va a enseñar el día de hoy y sobre todo una vida de testimonio de cómo seguir al Señor Jesús. Entonces pues te invito a que sigas escuchándonos y una vez más pues te doy gracias, ¿no? Porque nos escuchas desde la plataforma de la cual tú lo estás haciendo, pues te doy las gracias y una vez más invitándote a que compartas este episodio con los demás. Y pues vamos a empezar este podcast con la oración inicial que va a estar tomada del Salmo 19 del versículo 2 al versículo 5. Y vamos a empezar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El día a día comunica el mensaje. La noche a la noche le pasa la noticia. Sin hablar y sin palabras, y sin voz que pueda oírse. Por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras. Amado Dios, nuevamente te damos gracias por este día, por esta oportunidad, por esta mañana, por esta tarde o por esta noche en la cual mi hermano nos está escuchando. Te damos las gracias nuevamente, mi Dios, y queremos pedirte que nos asistas en este tiempo que vamos a estar reunidos digitalmente. Que seas tú también, amado Dios, quien nos conceda la gracia de poder seguir escuchando tu palabra, Señor. Y a la misma vez que suscite esa fuerza, esa voluntad de anunciarte a los demás, Señor, como es el día de hoy con quien nos está acompañando en este episodio. Gracias te damos por la vida de él y por la vida de cada uno de nuestros oyentes. Te pedimos que nos acompañes todos los días y en cada momento, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuevamente pues me da gracias, ya estamos iniciando a este nuevo episodio y estamos ya en una semana más y pues nuevamente, ¿no? Nos sentimos contentos porque estás con nosotros esta media hora nuevamente o una hora cuando son las entrevistas o con alguien que está acompañándonos y pues verdad, tratando de cumplir el compromiso, ¿no? Que anunciábamos al inicio de este podcast de traer personas que nos ayuden, que con su vida nos den ejemplo, ¿no? Para seguir creyendo, para seguir alimentando nuestra fe, para así también nosotros saber cómo caminar y cómo relacionar nuestra fe en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues hoy es una gran oportunidad que tenemos y pues va a estar una persona que le conocí en los años 2008, 2009, cuando él cruzaba de seminarista en la parroquia de San Pedro. Y pues hoy, al encontrarnos de una forma personal, pues
puedo ver su cambio y pues ustedes también, ¿no? Algunos ya de ustedes lo conocen y pues otros lo conocerán y van a ver, ¿no? Pues de quién se trata, por lo cual pues le voy a pasar la palabra para que sea él quien se presente. Me llamo Padre José, pero ahora, porque estoy en una nueva parroquia, es Padre José Ganser, por las personas que están viviendo o escuchando en otras partes de la ciudad. Y actualmente yo nací aquí en el área. Mi familia es de Kutztown. Mis padres, mis abuelos, mis tíos y tías, ellos todos vivieron en Allentown. Pero cuando mis padres, después de su matrimonio, ellos decidieron, nosotros queremos ser agricultores. So, ellos vinieron aquí a Berks County. Yo nací en Kutztown. Y por eso yo conozco muy bien esa área. Porque he vivido aquí por 38 años ahora. Pero como un sacerdote es algo diferente. Para servir en medio de una comunidad es algo diferente. So, aunque he vivido aquí por toda mi vida, como un sacerdote, estoy aquí ahora por 7 años en esta área y un poco más, si nosotros hablamos de mi tiempo en el seminario también. No, gracias Padre, ¿no? Por aceptar la invitación y como le decía al principio, ¿no? Que esta es una invitación relámpago, podríamos decir, ¿no? Que apenas si le hice la invitación al Padre y el Padre contestó rápidamente, ¿no? Por lo cual pues le doy las gracias, ¿no? Por su disponibilidad y pues gracias a él pues estamos realizando este episodio en este día. Este día lo estamos grabando pues un día antes del Día del Padre, o sea que estamos en junio 19 y pues verdad, para cuando ustedes lo escuchen, pues vamos a ver, ¿no? Qué fecha primeramente Dios sale este episodio y pues una gran oportunidad, Padre, de estar con usted, de compartir estos micrófonos y este tiempo y pues verdad, como usted lo decía, o decía yo al principio, lo conocí cuando estaba de seminarista. En ese entonces yo trabajaba en el ministerio de Juan 23 cuando estaba en San Pedro, por lo cual algunas veces pues verdad cruzamos palabras y algunas veces usted llegó a darnos unas enseñanzas y entonces verdad pues nuevamente gracias por estar aquí, pues por seguir dándonos ejemplo, ¿no? de esa pasión por Jesús. Y pues pasar con una de las primeras preguntas, quisiera preguntarle, Padre, ¿cuántos son en su familia? Solamente hay 4 de nosotros. Mis 2 padres y mis padres todavía están viviendo en Kutztown. Y también yo tengo una hermana menor. Ella casó el año pasado en Santa María en Kutztown y ahora ella está viviendo con su familia un poco al norte de nuestra diócesis, en Northampton County. Aquí entonces una familia, pues, ¿verdad? Digamos que ya para nuestro tiempo un poquito grande, pero como para los tiempos de antes, una familia pequeña, ¿verdad? Yeah. Que el caso nuestro, pues usted nos conoce, somos 3 en la familia y 5 en total. Pero bien, Padre, gracias por compartirnos. Ahora quisiera preguntarle una de las primeras preguntas de acuerdo a esta conversación. ¿Está usted familiarizado con los podcasts? Sí, un poco. Estamos viviendo en una edad interesante en la vida de la iglesia aquí, porque más y más en el mundo nosotros encontramos que personas están usando tecnología para compartir la palabra de Dios en varias formas. Y por eso cuando yo estudié en el seminario, todos los seminaristas, todo el tiempo nosotros hablamos de las cosas que encontramos en la computadora. Nosotros sabemos que hay cosas malas en la computadora, pero también hay cosas increíbles. So, nosotros encontramos en la red varios podcasts católicos que están increíbles. Uno de los más famosos en este tiempo que muchos de los sacerdotes usan para preparar sus homilias y encontrar información, se dice en inglés Pints with Aquinas. Es un podcast sobre la teología y sobre la filosofía de Tomás de Aquino. Es un hombre muy famoso, un poco del sur de los Estados Unidos. También EWTN tiene algunas cosas aquí por nosotros. Pero también nosotros tenemos los blogs. Y para mí, los blogs están más importantes. Porque cuando estoy preparando mi homilia, yo puedo leer algo, rápidamente, digo, me gusta esta frase, o esta línea, o, esta cita de, uno de los libros.
yo puedo hacer una copia y aquí está mi homilia por el fin de semana. Nosotros tenemos otra vez varias personas, sacerdotes, religiosos, laicos, que están escribiendo cosas para compartir nuestra fe. Uno de los blogs que yo leo todos los días es el blog de Padre Zuzeldorf. Él es un sacerdote americano de Michigan. Y cada día él tiene un blog sobre las noticias católicas. Son las cosas que están pasando en el mundo católico, especialmente en Roma. Y es un hombre muy educado, él siempre tiene información sobre la historia de los santos. Y hay otras cosas también. Hay Crisis Magazine, una revista en inglés, y creo que hay una copia también en español, donde laicos educados, ellos escriben artículos sobre la fe, sobre las cosas que ellos encuentran en las parroquias y en el mundo, y ellos quieren discutir los problemas y las dificultades que tenemos en el mundo de hoy, con nuestra fe, con la ayuda de nuestra fe y la ayuda de Dios también. Gracias, padre. Entonces, al parecer, usted está familiarizado con todo lo que es digital, ¿verdad? Yeah. Well, yes, estoy joven, so desde mi juventud he tenido una computadora y durante la escuela y todo. Okay, esa es la cosa que hacemos. Nosotros usamos la computadora para aprender, para comunicar y para compartir nuestras vidas. No, sí, padre, no, de los que ha tocado algo importante de decir que pues la tecnología se puede usar para bien y también pues para nuestra fe, ¿verdad? Como usted, al ejemplo que nos dice, le sirven a usted para formular sus homilías y pues para todo. Y nos ha mencionado todo esto que lo lee más en inglés, ¿verdad? La mayoría está en inglés. Now, hay cosas en español. Yo sé que hay algunos blogs, especialmente de Argentina. Las personas de Argentina, ellos tienen un sistema de computadoras y tecnología muy avanzada. Hay algunos blogs, especialmente por la liturgia, que vienen de Argentina. Cada vez cuando yo estoy en el hospital y yo necesito algo sobre el bautismo, o las oraciones por los difuntos, o las personas que están graves, hay cosas por los sacerdotes que vienen de Argentina, que yo puedo encontrar por Google, pero no es algo que yo leo todos los días. No, gracias, padre. Viendo pues, ¿no? Que pues tú que nos estás escuchando, pues has escuchado algunos nombres de lo que el padre nos ha mencionado. Si hablas y manejas bien el inglés, pues, ¿verdad? Puedes agarrar el consejo de seguir estos podcasts, escuchar o ver estos blogs que el padre ya nos ha mencionado. Y pues, por decir, ¿verdad? Pues en la comunidad hispana, pues también hay bastantes y en los cuales pues estamos tratando nosotros de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Con este proyecto. Entonces, pues aquí vamos. Entonces, padre, le quisiera preguntar nuevamente, ¿cómo inicia la fe en su vida? Como la mayoría de los católicos, mi fe empezó durante mi juventud. Mis padres, ellos tienen la fe. Toda mi familia está católica, aunque no todos mis tíos y tías vienen más a la misa, pero todos nosotros somos católicos. Y por eso yo fui bautizado cuando yo tuve 8 o 9 días de edad en la parroquia de Santa María en Kutztown. Fue la empieza, el principio de la fe, como todos nosotros. Pero en realidad mi fe creció rápidamente durante mi juventud. Mis padres, ellos tienen una finca. Nosotros tenemos varias cosas. Nosotros tenemos el maíz, las otras hierbas, tenemos animales. Y como un niño, como sabes, los niños tienen preguntas. Cuando nosotros tenemos 2 o 3 años de edad, siempre los jóvenes quieren aprender. Ellos quieren saber, ¿por qué está azul los cielos? ¿Por qué los animales hacen estas cosas? Cuando yo fui para hablar con mis padres, cuando nosotros fuimos a la finca para trabajar, yo pregunté, mami, ¿por qué los pájaros dicen eso? ¿Por qué hay nubes? Y como padres, muchas veces nosotros no tenemos una respuesta. O si tenemos una respuesta, sabemos, los niños, ellos no pueden entender. Somos padres. Cuando otros padres dicen, no sé, o ellos no tienen una respuesta, mis padres dicen, es la voluntad de Dios. Cuando yo pregunté, mami, ¿por qué está el maíz aquí? Dios lo hizo. Dios hizo esta planta.
Dios hizo este animal. Y poco a poco, desde mi juventud, yo aprendí que, hay un plan. Aunque no entendí completamente, yo entendí antes de empezar mi educación en la fe que, hay un Dios que creó todas las cosas que yo puedo ver, y hay un Dios que ama todas esas cosas. Y cuando yo empecé la educación en la fe, y yo fui a catequismo, a las clases de doctrina, porque no había una escuela católica en Kutztown, yo tuve, antes de empezar, una fundación firme. Y más durante los años, porque yo soy una persona educada. Como un niño, cuando yo tomé las clases, yo tuve más preguntas. Había más cosas para leer. Había más cosas para estudiar. Y poco la fe creció con el ejemplo de mis padres, el ejemplo de los sacerdotes santos que yo conocí durante mi vida, y también con la ayuda de las cosas que yo aprendí en las varias clases que he tenido en la escuela durante los años. Padre, pues vamos empezando, ¿no? Esta entrevista y pues de qué manera vamos empezando, ¿no? Nos va llevando usted hacia su niñez y la importancia, ¿no? De ver en nuestra niñez para los que tenemos hijos, si tienes hijos tú, tomar en cuenta, ¿no? Lo que el Padre nos está diciendo de todos nuestros hijos, que las preguntas que hacen es no esquivarlos, no apartarlos o excluirlos, sino que hacerles caso, ¿no? Atenderlos para ver de qué manera podemos responderles, como el Padre nos dice, ¿no? Todos nuestros niños y todos pasamos por ahí y tenemos preguntas. Entonces, ¿desde dónde se empieza a aprender en la fe, como usted nos los enseña, Padre? Es desde la niñez, ¿no? Y desde qué manera, con la curiosidad de querer saber cosas, ¿verdad? Y no es necesario por los padres para entender completamente la fe. Mis padres, ellos entienden la fe, pero ellos no dijeron, hay un santo que dijo eso, o aquí en la Biblia nosotros encontramos eso. No, ellos empezaron, hay un Dios. Vamos a decir, hay un pájaro, vamos a decir un Ave María. Vamos a mirar esta flor. El Señor creó esta flor. Cosas fáciles que nosotros podemos discutir. Pero si nosotros creemos, los jóvenes, ellos van a creer también. Ellos van a entender, hay algo importante aquí con los padres. Así es, muy bueno lo que dice el Padre, ¿no? Para nosotros poder seguir transmitiendo la fe a nuestros hijos, ¿no? A nuestros sobrinos o familiares que pues están en estas edades, ¿no? De estar creciendo, desarrollándose, que nosotros podamos ser de ayuda. Y pues, Padre, quisiera pasar a otra de las preguntas, preguntándole, ¿qué nos puede compartir o de qué manera vivió su discernimiento? Ya pues yendo un poquito ya, como nos decía usted, a su juventud, ¿cómo fue su discernimiento? Para encontrar una vocación, si nuestra vocación es al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio, es un proceso. Es raro, es muy raro en la historia de la Iglesia que nosotros tenemos una conversión grande. Cuando nosotros vemos un ángel, como leemos en la Biblia, o cuando nosotros oímos una voz de los cielos para decir, aquí está el plan de Dios para ti. Por la mayoría de nosotros, para encontrar esta voluntad de Dios, es un proceso. Y por mí también fue un proceso. Cuando yo fui a la escuela, no fue una escuela católica, pero la mayoría de los maestros que yo tuve durante mi juventud, ellos fueron católicos. Yo aprendí de los maestros en la escuela pública que, la fe es algo que nosotros podemos usar todos los días. Cuando yo vi uno de mis profesores en la clase, pero también domingo en la misa, yo entendí, la fe es algo que nosotros necesitamos en el mundo. Cuando los profesores, los maestros hablaron en las clases y cuando ellos explicaron las varias cosas que nosotros necesitamos aprender al mundo, las matemáticas, las ciencias, todas otras cosas, la historia, yo entendí que, ellos entienden las cosas diferentes que los profesores que no tienen la fe. Yo tuve el ejemplo de muchos profesores y maestros buenos. También, yo soy un miembro de los Boy Scouts de América, aquí, ahora los Scouts, y es la misma cosa. En esta comunidad de hombres, fue solamente por los hombres durante mi juventud, ahora es por los hombres y las mujeres, pero yo tuve la oportunidad para ver hombres fuertes, hombres que sirvieron en varias guerras por los Estados Unidos. Ellos fueron miembros del ejército, ellos fueron trabajadores, y ellos usaron su tiempo libre para compartir con los jóvenes qué es necesario para ser un hombre bueno.
Y nosotros fuimos a los bosques, fuimos a las montañas, siempre nosotros tuvimos actividades. No solamente para aprender de Dios, pero para compartir, para aprender las cosas necesarias para sobrevivir en el mundo. Pero también los líderes que nosotros tuvimos, muchos de ellos fueron católicos. So yo vi que, si yo quiero ser un hombre fuerte, si yo quiero ser un padre, si yo quiero defender mi país, si yo quiero tener amor por las cosas en este mundo, es necesario para tener una relación con Dios. Yo tuve esta fundación que creció más y más y más durante los años. Yo tuve este gran deseo para servir, porque todos los grupos, los movimientos, las actividades yo hice durante mi juventud dijeron que es necesario para servir. Habían varias oportunidades en la escuela para servir también. Si yo tuve este deseo, yo tuve esta fundación. Y cuando yo fui a la universidad, yo decidí, estoy aquí en la escuela, yo quiero ser un doctor de medicina, porque yo quiero servir a las personas pobres, yo quiero trabajar en una ciudad y todo. So yo empecé mis estudios en la Universidad de Muhlenberg, en Allentown, y yo estudié las ciencias. Yo tengo un título en biología, en bioquímica y microbiología. So, yo estudié muchas cosas, pero en la escuela había un cambio. Por la primera vez en mi vida, yo encontré personas que no tuvieran ninguna fe, personas que no tuvieran ninguna creencias. Yo vi los problemas que ellos tuvieron, yo vi el dolor en sus vidas, porque muchos de ellos tuvieron gran dolor. Y también, por la primera vez en mi vida, cuando yo tuve preguntas en las clases, especialmente con las cosas que nosotros estudiamos, no habían respuestas. Yo fui a uno de mis profesores y yo pregunté, ¿cómo es posible estas cosas que nosotros estamos haciendo? Las cosas que estamos aprendiendo sobre matemáticas, las ciencias, el universo. ¿Cómo es posible todas esas cosas? Well, los profesores en la universidad no tuvieron ninguna fe. Ellos no tuvieron respuestas. Ellos dijeron, fue un accidente. No es un accidente. Hay un plan. Este universo es tan complicado. Es imposible para decir que fue una suerte ciega. No. So yo tuve más y más preguntas, pero no habían respuestas. Y fue necesario para encontrar respuestas. So yo empecé para hablar. Por la primera vez yo fui a la iglesia no solamente para asistir a la misa con mis padres. Ahora yo fui como un adulto y yo fui para hablar con el sacerdote. Y yo tuve preguntas. Yo quiero discutir algunas cosas, las cosas que estamos aprendiendo aquí. Yo tuve preguntas sobre los problemas que encontramos en las escuelas en el mundo de hoy. ¿Por qué habían problemas con alcohol, con drogas? Que yo vi con mis compañeros y compañeras. Habían violencia en los edificios y en las calles, porque es Allentown, es una ciudad grande. Y durante los años yo tuve esta oportunidad para hablar con el sacerdote. Y poco a poco yo empecé para entender, hay más aquí que no puedo entender sin Dios. So finalmente, un día yo fui para correr, porque yo fui un miembro del equipo de cross country track en la universidad, y yo fui para correr. Y fue un tiempo de gran dificultad en mis estudios, porque yo estaba tomando mis clases para ser doctor. Fue el año para tomar las examinaciones para entrar en las escuelas de medicina. Es la última oportunidad un hombre o mujer tiene para preguntar si yo quiero ser un doctor o si yo quiero hacer algo diferente con mi vida. Y yo fui para correr y yo fui a uno de los parques de Allentown y yo recuerdo muy bien que yo fui a ese parque y fue necesario para parar. Yo tuve un gran sentimiento que, yo necesito esperar aquí por un minuto. So, yo paré en este camino por el parque. Y por la primera vez en mi vida, yo decidí para escuchar. No para decir nada, no para decir una oración, no para, preguntar nada. Yo me voy a escuchar por unos minutos aquí los animales que hay en este parque. Y ese fue el momento cuando yo sentí que, es necesario para hacer un cambio. Sí, Dios tiene un plan para mí. Sí, el Señor quiere que estoy sirviendo en la comunidad. Pero si me voy a servir como un sacerdote.
Y no sé de dónde vino esta idea, pero yo inmediatamente regresé a la universidad, a la escuela, y yo fui para hablar con el sacerdote en su casa, en la casa parroquial, y él dijo, finalmente, porque él dijo, inmediatamente cuando tú entraste aquí en la escuela, por la primera vez, donde la primera vez cuando viniste aquí a la misa, yo tuve este sentimiento, esa idea que este hombre será un sacerdote por nuestra diócesis. Pero es necesario por una persona para encontrar esta verdad. Es necesario por nosotros para hacer la decisión. El sacerdote, él no dijo nada por 4 años. Yo decidí para entrar en el seminario. Y yo empecé inmediatamente para tomar las examinaciones, para entrar a la escuela y todo en Filadelfia. Y cuando yo gradué de la universidad, ¿no? Yo fui a Filadelfia. Y, fue un cambio, pero fue un principio, o el principio, de mi relación con Dios. No como un laico, pero, como un seminarista y como un sacerdote también. Oh, wow, padre, pues nos ha hecho ya un resumen, ¿no? De su juventud, de cómo ha sido caminar con usted y algo pues que podemos aprender, ¿no? O que me enseña a mí, como usted lo dice, ¿no? Es que a veces no se necesita tomarse ese gran tiempo para discernir o para escuchar o esperar la voz de Dios, ¿no? Que nos hable en algo perfecto, sino como usted lo dice, ¿no? Un tiempo, tomarnos un tiempo y parar y callar, ¿no? Para pues, saber escuchar. Y esto también nos puede ayudar a ti y a mí como personas laicos, como personas comprometidas, ¿no? Que como personas que estamos iniciando en la fe. O es más, si no has iniciado, es también, ¿no? De tomarte un tiempo y decir, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer algo nuevo. Y qué mejor que darle la oportunidad a Dios para que entre en nuestras vidas, ¿no? Para que entre en tu familia, para que entre en lo que te rodea. Y así es de momentos, ¿no? Sencillos en los cuales puedes transformarse grandemente, como lo estamos viendo, estamos aprendiendo de la vida del Padre José. Entonces, Padre, quisiera compartirnos algo ya en el seminario. ¿Fue fácil? No. No. El seminario es algo difícil para discutir. Es fácil, pero no es fácil. Porque hay muchas cosas para aprender. Si hay hombres que están escuchando, que están pensando, posiblemente yo quiero ser un diácono, yo quiero ser un sacerdote. No es necesario cuando nosotros entramos en el seminario para ser un hombre, muy inteligente. Hay hombres muy inteligentes en el seminario, pero no es necesario. Es necesario para tener un deseo para servir. Y si nosotros tenemos un gran deseo para servir, si es la voluntad de Dios por nosotros vamos a sobrevivir, nosotros vamos a pasar las clases y vamos a aprender las cosas que necesitamos aprender. Porque en esta edad en la iglesia, nosotros tenemos muchas dificultades y problemas. No hay muchos sacerdotes. Y por eso en el seminario hay cosas que necesitamos aprender. Es necesario por cada sacerdote para aprender varias lenguas. La mayoría de nosotros hablamos un poco español. Es necesario para hablar y leer en latín, griego, hebreo y otras lenguas también. Hay las lenguas. Es necesario para estudiar la Biblia. Es necesario para estudiar 2000 años de historia para entender qué es la iglesia, para entender los santos y las santas que celebramos. Hay muchas cosas para hacer. Pero si nosotros tenemos este gran deseo, si tenemos la voluntad de Dios con nosotros, es posible para aprender y también para hacer las actividades que hay que hacer. Porque como un seminarista, nosotros no solamente estamos en la escuela, estamos trabajando en las parroquias. Cada año tenemos una parroquia. Cada verano estamos viviendo con las personas para hacer cosas diferentes y para aprender qué es un sacerdote en la iglesia católica de hoy. Porque es diferente en cada generación en el mundo. Para ser un seminarista es algo difícil para explicar, pero por las personas que tienen este deseo es algo necesario para hacer. Y hay hombres que van al seminario. Ellos tienen un deseo para servir, pero no es la voluntad de Dios. Ellos estudian por 2 o 3 años y después ellos salen para regresar al mundo. Y algunos de mis compañeros, hombres buenos,
Dos de ellos están principales en nuestras escuelas católicas ahora. Aquí en esta área, uno de ellos también en Allentown. Ellos fueron para estudiar y después de unos años ellos decidieron, no es para mí. El Señor Él tiene otro plan para mí. Ahora ellos tienen familias. So, para entrar en el seminario no es la última parte de nuestra peregrinación a Dios. No es la fin de nuestra relación con el Señor. Es una oportunidad para escuchar, para aprender las cosas necesarias, eventualmente para ser sacerdote o también para ser un hombre bueno en la iglesia. O sea que de alguna manera es algo bueno llegar al seminario porque te ayuda a discernir tanto si estás en el camino correcto o si Dios te muestra el otro camino que tiene para ti. El seminario es una oportunidad para discernir, para entender qué es la voluntad de Dios sin las distracciones que tenemos en el mundo. Padre, pues gracias, ¿no?, por compartirnos esta experiencia y poder ver, ¿no?, que en nuestros días, pues, como usted lo menciona, hay mucha crisis, que digamos que no hay vocaciones, pero quisiéramos decir, pues, que ser positivos, ¿no?, y que ver en nuestros jóvenes de hoy, de qué manera podemos nosotros ayudar para que puedan llegar a este momento o darse la oportunidad a contemplar o darse la oportunidad para ver, como lo que acabamos de mencionar, Padre, de que lleguen al seminario para ver si es o no es. ¿Qué cree usted que en nuestra manera, cómo podríamos nosotros a acompañar a los jóvenes? Por los jóvenes, si los jóvenes van a encontrar la voluntad de Dios por ellos en su vida, la cosa más importante en el mundo de hoy es por los padres para vivir la fe. Nosotros podemos buscar y mirar a las estudios que nosotros tenemos en la iglesia. Hay universidades católicas y cada año los profesionales, los doctores, están estudiando la fe católica y la vida católica en los Estados Unidos. Y todos los estudios dicen la misma cosa, especialmente si los padres practican la fe. Los niños van a practicar la fe. Si solamente la madre está practicando la fe, es posible que los niños van a practicar la fe. Pero si los padres no tienen la fe o no están practicando la fe correctamente, no hay ninguna posibilidad que los niños van a tener la fe. La familia es importante, especialmente los padres en la familia. Y es necesario por los padres para vivir la fe, no solamente para ir a la misa, pero nosotros debemos empezar con la misa. Es necesario en el mundo de hoy para mostrar a los jóvenes que no solamente que la fe es algo importante, pero que la fe es algo que está transformando mi vida. Si los padres dicen, la fe es importante para nosotros tenemos, una pintura de Nuestra Señora de Guadalupe aquí, pero los padres no tienen los sacramentos y no están casados por la iglesia. Si los padres están tomando alcohol demasiado, si ellos tienen problemas con drogas, si están hablando mal de sus vecinos o de otros miembros de la familia, los niños van a entender. Padre dice que la fe es algo importante. Nosotros vamos a las clases. Nosotros vimos como el Señor dijo que debemos amar, pero no hay amor aquí. Y, como siempre, cuando nosotros encontramos esas situaciones en la vida, los niños van a decir, no quiero ser como mis padres. Y ellos van a buscar por la fe en otras áreas en el mundo, no en la iglesia. Pero si nosotros permitimos la fe para transformar la vida, si los niños entienden que mis padres tienen problemas, dificultades, luchas, ellos también tienen tentaciones. Pero poco a poco, si los padres están mejorando sus vidas con la ayuda de Dios, los niños también van a decir, yo quiero esta ayuda. Yo quiero tener una vida mejor. Yo quiero la misma oportunidad cuando yo tengo las mismas dificultades y problemas en mi vida. Siempre es necesario, si queremos compartir la fe en la casa, pero también en el mundo. Si queremos compartir la fe para ser transformado completamente por nuestra fe en Dios, para ser diferente, porque tenemos una relación con Él. Pues, Padre, nos está dando una lección, ¿verdad? Tanto para los que
aún no vivimos de una forma comprometida, pero también todos para los que viven de una forma ya comprometida, ¿no? Para no desanimarse y como usted lo acaba de decir, ¿no? Es deber cuidar todos nuestros aspectos de cómo, si estamos viviendo de acuerdo a lo que creemos o si hay algo en lo que tenemos que trabajar, mejorar para dar ese ejemplo, ¿no? Y así sea, pues algo testimonial, real, como usted lo dice, que nuestros hijos puedan ver que existe ese verdadero cambio y que no solamente es de palabra, ¿verdad? Que hay cambios que van dándose y que ellos van experimentando esos cambios. Entonces nos ayuda para ti, pues, que estás ya caminando, pues es algo, ¿verdad? Para seguirnos motivando y ver, seguir adelante y enamorándonos más de Jesús para que así nos dejemos transformar por Él. Y el Padre ha tocado puntos sencillos pero importantes en los cuales pues tenemos que estar cuidando, ¿no? Ver en qué nos estamos desviando, en qué nos estamos distrayendo, que contradiga nuestra fe. Y pues para todos aquellos, ¿verdad? Que pues a veces pensamos que pues cumplimos solamente con mandar a nuestros hijos a la misa y no ir nosotros, pues es una contradicción de términos, ¿no? Entonces poder ver que tenemos que ir todo junto, que todo tiene que ir enlazado, que en tanto nuestra vida, nuestra fe, pero también en nuestra vida cotidiana, para que así logre darse ese cambio que tanto anhelamos en la sociedad y pues principalmente, ¿no? En la vida nuestra, la vida de nuestros hijos y la vida de la familia. Padre, nos ha mencionado, ¿no? De todo lo que usted ha estudiado y por los términos que a veces se nos enseña a nosotros, por ver, ¿no? De que usted estudió ciencia, biología y a nosotros mayormente no se enseña que pues la ciencia y la religión chocan. ¿Usted qué nos puede decir de esa parte? Muchas veces personas dicen que hay una gran diferencia entre las ciencias y la fe. Pero si nosotros encontramos un choque, si nosotros encontramos que hay diferencias que nosotros no podemos reconciliar entre la fe y las ciencias, es porque nosotros no entendemos la fe ni las ciencias. Yo recuerdo muy bien el día cuando yo decidí para entrar al seminario. Había un solo profesor en todas mis clases que tuvo la fe. Él fue un hombre luterano, pero también él fue el líder, el profesor mayor en el departamento de química. Y yo fui para hablar con él. Y yo dije al profesor, el doctor, yo hice una decisión. Yo quiero ser doctor, me voy a ser sacerdote. Él se levantó de su escritorio y él dijo, ven conmigo. Nosotros fuimos a su oficina y en su oficina él tuvo una foto. Este hombre fue un hombre muy inteligente. Él fue a MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Él tuvo al mínimo 3 títulos de doctor. Un hombre muy educado. Pero él tuvo esta foto. Y él dijo, aquí está mi clase de graduación de la universidad. Este hombre aquí, él trabajó para construir la bomba atómica. Este hombre aquí, él fundó esta parte de tecnología. Este hombre es uno de los fundadores de Google. Una lista de personas famosas en esta clase. Pero también él dijo, este hombre aquí, él es un ministro protestante. Este hombre aquí, él es un sacerdote luterano. Este hombre es un presbiteriano. Y él dijo claramente, cuando nosotros avanzamos en nuestro entendimiento de las ciencias, eventualmente nosotros vamos a decir, hay más. Vamos a reconocer que hay una necesidad por más, porque hay cosas que no podemos explicar. Y esa explicación siempre es el Señor. Cuando entramos más y más en el misterio, que es la ciencia, eventualmente nosotros vamos a decir, ok, yo necesito la ayuda de otra persona. Yo necesito la ayuda de Dios, porque es imposible cuando vemos todas esas cosas para explicar cómo es posible sin la ayuda de Dios. Cuando nosotros encontramos una dificultad entre las ciencias y la fe, es porque nosotros no estamos buscando por una reconciliación. Si hay problemas, si hay preguntas, si hay dudas, es porque nosotros no queremos entender y no queremos encontrar las respuestas a las preguntas que tenemos.
No, gracias, Padre, ¿no? Porque nos ayuda para todos aquellos que a veces no tenemos esa cuestión en la cabeza o no damos el paso, como usted lo dice, para conocer tanto de un lado como del otro, conocer un poco más la fe, pero también conocer un poco más, ¿no? El mundo de la ciencia. Y Padre, entonces quisiera pasar a la siguiente pregunta y preguntarle, ¿cuánto tiempo tiene ya de ordenación sacerdotal? 8 años. 8 años. 8 años ahora por nuestra diócesis. Yo pasé 2 años en Belén, en la parroquia de Santa Infancia, donde yo trabajé con la comunidad que habla español, también en portugués. Y también yo serví como el sacerdote por la Universidad de Moravian. Y después 6 años en San Pablo y San José, aquí en la ciudad de Reading. Entonces ya digamos que ya ha tenido 2 asignaciones en su periodo de sacerdocio. Yep, 2 asignaciones y ahora estoy empezando con mi tercera parroquia. Ahora estoy sirviendo como ayudante en Sagrado Corazón en West Reading. Ok, no, ya pues, ¿verdad? Para los que lo conocen y pues aún no saben de la novedad nueva, pues es que ya están escuchando al Padre, ¿no? Que nos está compartiendo, ya está iniciando como párroco en la ciudad de Wyoming, Sagrado Corazón. Entonces, pues, nuevamente quisiera preguntarle, ¿no? Ya que nos menciona 2 parroquias, ya 3 parroquias, de habla hispana. ¿Cómo ha sido su experiencia en servirle a la comunidad hispana, Padre? Es algo interesante, porque primero, cada comunidad es completamente diferente. La comunidad que habla español en Belén no es la misma comunidad que nosotros encontramos en San Pablo y no es la misma comunidad que nosotros encontramos en San José. En cada parroquia, como por todos los sacerdotes, es necesario para tener un corazón abierto, para aprender. Porque es necesario para aprender no solamente la lengua, porque la lengua es un poco diferente entre todas las comunidades. Es necesario para aprender la cultura y las costumbres que ellos tienen. Porque cada parroquia tiene una historia antes de nosotros. Algunas de las parroquias en Belén. Es una de las parroquias mayores en nuestra diócesis. Ellos tienen una historia de 1050 años. So es necesario para aprender muchas cosas. Como la comunidad convirtió de una parroquia solamente por las personas de Irlanda, poco a poco a portugués y ahora a español. La misma cosa aquí en Reading. So, había muchas cosas para aprender, pero en todas mis parroquias que he tenido, siempre es una experiencia buena. Hay dificultades, hay problemas, especialmente cuando estamos viviendo en una ciudad y no venimos de una ciudad. Hay dificultades, pero siempre fue una experiencia buena. Porque cuando estamos en una parroquia que habla una lengua diferente, nosotros tenemos una gran oportunidad para ver el poder de la fe. Nosotros encontramos la fe en las personas, claro. En cada parroquia hay personas, santas, personas que están siguiendo completamente los mandamientos y personas que tienen una relación fuerte con Dios. So, siempre es una oportunidad para aprender de esas personas. Pero especialmente en las parroquias que hablan lenguas diferentes, nosotros tenemos esta oportunidad para ver el poder de Dios para unir la iglesia. Nosotros hablamos todo el tiempo, somos una sola iglesia. Somos una sola iglesia. Pero cuando miramos a las parroquias, encontramos muchas divisiones. Pero cuando nosotros pasamos de parroquia a parroquia, cuando nosotros aprendimos de las varias culturas, cuando estudiamos estas cosas, es posible para ver que, aquí hay una conexión entre la comunidad que habla inglés. Hay una conexión entre la comunidad que habla portugués, o aquí en Reading tenemos una comunidad que habla francés, que está creciendo más y más todos los días. Y es necesario por nosotros para encontrar esas conexiones y por nosotros para avanzar juntos como una comunidad, porque somos una sola iglesia. En la comunidad que habla español, en esas parroquias que tenemos aquí en la ciudad, hay una gran oportunidad para sentir las mismas cosas que los primeros cristianos sintieron. Porque ellos vinieron de Grecia, de Turquía, de Israel, del sur en Egipto, y fue una comunidad muy diversa.
Nosotros también tenemos mucha diversidad en nuestra comunidad, pero si nosotros queremos, si nosotros tenemos una fe fuerte, una fe viva en Dios, es posible para nosotros para mantener estas diferencias, pero al mismo tiempo para ser una comunidad sola. Y cuando nosotros unimos para hacer la misma obra que los primeros discípulos hicieron, que es para convertir el mundo. Y fue una experiencia por mí, porque yo tuve esta oportunidad para unir la iglesia y para avanzar junto como una comunidad. Es mucho trabajo, pero siempre es trabajo cuando estamos haciendo la obra de Dios. Padre, ha tocado algo, pues, ¿no? Que es realidad y como dice usted, tenemos adversidades que vivimos, ¿va? Dentro de la misma comunidad, pero en eso está, ¿no? De saberlas superar como los primeros cristianos y por eso es tan importante, ¿no? De conocer el evangelio, de poder, vivir la fe desde el principio, desde nuestros antecesores, ¿no? Para poder saber cómo ellos superaron estas adversidades y también que nosotros lo podemos hacer. Entonces, Padre, quisiera preguntarle hasta el momento, ¿qué es lo que más le gusta de su vocación? Well, claro, hay la oportunidad para decir la misa. No hay nada más importante en el universo que la misa. Y el sacerdote tiene el privilegio para celebrar la misa, no solamente con las personas, pero también para celebrar la misa individualmente. Durante la pandemia, no fue posible para compartir la misa con las personas en la comunidad. Cada día yo tuve la oportunidad para decir la misa en privada, en la capilla que yo tuve en mi cuarto. Y es una gran bendición para hacer eso y para entender que estoy haciendo la misma cosa que los sacerdotes, la iglesia, hizo desde el principio, desde el tiempo de Cristo. Pero también, cuando nosotros hablamos de la vocación del sacerdote, la parte mejor es esta oportunidad para aprender de otras personas y de otras culturas y de otras áreas del mundo. Cuando nosotros vivimos aquí en Berkshire County, especialmente por toda la vida, es muy fácil por nosotros para decir, esta es mi parroquia, esta es la fe, esta es la iglesia, para pensar solamente sobre las cosas de esta área. Pero cuando nosotros tenemos esta oportunidad para aprender una nueva lengua, para conocer personas de otras partes del mundo, para visitar otras partes del mundo también, para ver cómo las personas están viviendo la fe con experiencias diferentes, es increíble. Y cuando nosotros tenemos estas experiencias, nosotros tenemos la habilidad para conocer a Dios completamente diferente que otras personas. Y esa es, por todos nosotros, la meta, para conocer y para amar mejor al Señor. He encontrado en las parroquias aquí en la ciudad, en mi vocación como un sacerdote, la gran bendición es para conocer al Señor. Para crecer en esta relación con Él poco a poco durante los días, durante los años, y para amar al Señor mejor. Porque eventualmente todos nosotros queremos ser santos. Y solamente podemos ser santos si nosotros seguimos la voluntad de Dios y la vocación que Él tiene por nosotros. Y para mí es para ser un sacerdote. Cuando estoy diciendo las misas, cuando estoy predicando, poco a poco también yo estoy creciendo en mi relación y mi entendimiento de las cosas de Dios. Gracias, Padre, ¿no? Porque sigue comentándonos cosas interesantes e importantes que nos pueden ayudar también a nosotros, ¿no? Como lo que ve usted o nos menciona la diversidad de las lenguas y poder ver que cuando se adentra uno a otra lengua, poder ver que celebramos lo mismo y ver el tesoro que existe, ¿no? En cada uno. Para ti también que nos estás escuchando, ¿no? El Padre, como lo ves, pues cuando yo lo conocí, pues, ¿verdad? Estaba empezando a hablar español, por lo cual hoy, si tú lo escuchas, un cambio tremendo, ¿no? Que ha dado, que pues se le entiende bien y lo felicito, Padre, y poder ver que nosotros también, ¿no? Como hispanos, pues nosotros también, poder nosotros aprender el idioma, ¿no? Natal de aquí de Estados Unidos, para que nosotros podamos saborearnos también la fe en el idioma principal, ¿no? Del país y poder ver que cómo el poder de Dios obra, tanto en nuestra comunidad como en la comunidad de inglés y poder ver que como nos decía el Padre, somos
una sola iglesia. No importa los idiomas que hablemos, ¿no? Somos una sola iglesia. Por lo cual, pues también no te invito, te desafío, ¿no? A que pues no es tarde para aprender y que se puede hacer, se puede lograr. Como el Padre, ¿no? Ha rompido barreras, ha superado barreras para poder expresarse a como hoy se expresa. Padre, quisiera pasar y preguntarle, ¿qué es la evangelización para usted? Cuando nosotros hablamos de la evangelización, hay dos cosas, hay dos aspectos. Primero, para evangelizar, siempre es para invitar. Siempre cuando nosotros compartimos el Evangelio, la palabra de Dios, es una invitación por las personas que no conocen al Señor, por las personas que están lejos de la iglesia. Es una invitación para regresar, para conocer al Señor mejor. También, cuando nosotros compartimos la fe, es una invitación por nosotros para aprender más. Y siempre hay más que podemos aprender sobre la iglesia, sobre los santos. Si nosotros queremos salvar las almas de nuestras hermanas y hermanas en el mundo, vamos a encontrar rápidamente que, aunque yo soy católico por toda la vida, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que yo necesito crecer en mi relación con Dios. Para evangelizar siempre es por nosotros una invitación. Es una invitación para entrar más y más en el misterio que es nuestra fe. Pero también, cuando hablamos de la evangelización, siempre nosotros debemos hablar que no es una acción que nosotros hacemos. Es como nosotros vivimos la vida. Creo que fue el Papa Pablo VI, ahora el Santo Pablo VI, que él dijo unos años antes de su muerte, que en el mundo de hoy, y él fue hablando en el año 1976, él dijo, en el mundo moderno de hoy, las personas no van a aprender la fe de los libros o de la predicación. Ellos van a aprender de los ejemplos que ellos pueden encontrar en el mundo. Nosotros somos los ejemplos que ellos necesitan. Cuando hablamos de nuestra habilidad para compartir la fe, como dije antes, nosotros compartimos la fe cuando nosotros vivimos la fe. Cuando cada aspecto, cuando cada parte de mi vida tiene el impacto de una fe cristiana. Cuando estoy orando, cuando yo digo una oración antes de comer, en el trabajo, personas van a ver eso. No es necesario para decir algo en voz alta. No es necesario para decir una oración complicada. Yo conozco hombres que dicen solamente una señal de la cruz antes de comer. Pero en el mundo de hoy, este es algo radical. Porque hay muchas personas que no creen en el poder de la cruz. Cuando nosotros no comemos la carne los viernes, cuando nosotros abrazamos las prácticas tradicionales de la iglesia, nuestra vida va a cambiar. Y como los primeros cristianos, nuestra vida, cuando es diferente, personas van a decir, ¿qué es diferente sobre este hombre? Antes él hizo eso, pero ahora es la misma persona, pero hay una persona diferente aquí también. Y yo quiero aprender más. Yo quiero entender más. Yo quiero entender esta paz, este amor, esa alegría que ellos tienen. Y esa es la evangelización. Cuando nosotros vivimos la fe, cuando nosotros abrazamos completamente la fe, nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. Y esa es la cosa que nosotros debemos hacer, porque nosotros hacemos esa promesa de Dios con nuestra confirmación, que me voy a compartir la fe con el mundo. Pero también esta es la gran oportunidad por nosotros también. Porque cuando vivimos la fe, estamos haciendo la misma cosa como los apóstoles, los primeros discípulos. Ellos dijeron, yo quiero creer. Ellos abrazaron las prácticas de los apóstoles. Y solamente con el ejemplo de sus vidas, una vida diferente que ellos vivieron, nosotros tenemos un mundo de hoy. Un mundo que fue católico. Un mundo donde la fe cristiana es la razón por la mayoría de las cosas que encontramos. Las escuelas, los hospitales, todas esas cosas en el mundo de hoy vinieron de la iglesia. Padre, aprendo de usted, ¿no?
Y espero que tú que estás escuchando, pues, ¿verdad? Estés aprendiendo también algo interesante, ¿no? Y pues sobre todo más que, pues, la vida, ¿no? Del Padre José, su testimonio de vida. Pero en algo sencillo que aprendo de usted o que me está enseñando es de poder decir que la evangelización también es eso, ¿no? A que parte de cosas sencillas. Desde cosas sencillas estamos ya evangelizando. Y es algo que me cambia a mí el chip totalmente, ¿no? Porque yo, pues, evangelización, pues el concepto que tenía es de presentar, ¿no? La Biblia, presentar la doctrina, el catecismo, y ya decir, no, que eso, pero usted me ha enseñado que también desde lo sencillo, ¿no? Se está evangelizando a un mundo que, pues, como usted lo dice, que nos está tocando vivir el día de hoy, el cual, pues, dijéramos que se dice, ¿no? Los estudios que ya un 60% solamente son creyentes, y de esos creyentes hay que ir dividiéndolos, ¿no? Quiénes son católicos y quiénes no son, por lo cual el ateísmo, pues, está subiendo más, ¿no? Inmensamente en los números, y poder decir usted que la evangelización se puede hacer también, ¿no? Con estas pequeñas y sencillas prácticas que podemos hacer y que son y cuidarlas, ¿no? De no dejarlas de hacer, porque son las que nos mantienen también en seguir adelante, ¿no? Que son las que nos recuerdan de quiénes somos, a quiénes nos dirigimos, o quién está en nosotros, o a quiénes le pertenecemos. Algo interesante, ¿no, Padre? Que lo que aprendo de sus palabras. Ahora quisiera preguntarle, Padre, a lo que nos decían, qué es lo que le gusta más de su vocación. Quisiera agregarle y decirle, ¿qué nos puede decir de la liturgia? ¿Qué es la liturgia? ¿Para qué es? ¿Y para quiénes es? Cuando nosotros hablamos de la liturgia, la oración oficial de la iglesia, y esa es la liturgia, la oración oficial, nosotros necesitamos recordar que esta palabra es una palabra antigua, es una palabra griega. Y cuando hablamos de las lenguas ancianas, siempre es posible para decir muchas cosas. En una parte, cuando nosotros miramos la definición de esta palabra, nosotros decimos la liturgia es la obra que un hombre rico hizo por los pobres de la comunidad, por el bienestar de la comunidad. Cuando nosotros hablamos de la liturgia, en este aspecto, nosotros decimos la liturgia es la obra de Jesucristo en frente del Padre por nosotros, los pobres. La liturgia no es una cosa que los hombres y las mujeres pueden hacer sin la ayuda de Dios. Nosotros estamos participando en la obra de Cristo en la cruz, pero la obra de Cristo desde el principio de la creación en frente de su Padre. Nosotros leemos en la Biblia, cuando el Padre reveló a Moisés en la montaña su plan por el templo, él dijo, escribe aquí las reglas. Pero no, él no dijo, escribe las reglas. Él dijo, escribe las cosas que tú puedes ver. Moisés tuvo la oportunidad para ver a Jesucristo en el templo de los cielos, ofreciendo un sacrificio al Padre. Y poco a poco, cuando el Padre reveló más y más de su plan, especialmente durante la vida de Cristo, nosotros entendemos ahora que el plan del Padre por nosotros es para participar en esta obra que Cristo está haciendo con los ángeles en los cielos desde el principio. La liturgia es una gran bendición. Es nuestra oportunidad para ver qué es la vida eterna. Porque cuando estamos en los cielos con Dios, nosotros vamos a vivir en cada parte de nuestras vidas la liturgia. Pero también la liturgia es, al mismo tiempo, la obra de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en el mundo. Cuando hablamos de la liturgia, es necesario para hablar de las cosas que nosotros hacemos, los hombres y las mujeres en el mundo. Nosotros tenemos la gran bendición para participar en la misa. Es la liturgia más importante de la iglesia. Y nosotros sabemos cuando vamos a la iglesia, especialmente para la misa, tenemos al sacerdote, el representante de Jesucristo, pero también porque nosotros somos miembros de la iglesia como laicos. La liturgia también es nuestra obra. Es una cosa que nosotros debemos hacer. Cuando venimos a la misa, el sacerdote está diciendo las oraciones, pero yo debo preparar antes de venir a la misa. En cualquier lengua que nosotros hablamos en el mundo de hoy, hay la oportunidad para ir a la computadora y para encontrar las lecturas de la misa. Yo tengo la oportunidad para leer las mismas lecturas como los sacerdotes
para leer las mismas oraciones el jueves, el viernes, el sábado, antes de asistir a la misa, para entender mejor, para entender un poco las cosas que el sacerdote va a decir a nosotros. Es mi responsabilidad, pero también es un privilegio que yo tengo, porque yo estoy participando en la obra de Cristo cuando yo estoy preparando con mi familia en la casa durante la semana. También nosotros tenemos otras partes de la liturgia que nosotros hacemos afuera de la iglesia. Una de las bendiciones que nosotros tenemos después del el Concilio Vaticano, el Concilio II Vaticano, es la liturgia de las horas. Nosotros encontramos en la iglesia desde el principio esta práctica que viene a nosotros de los judíos. Que los judíos, ellos tuvieron la práctica para orar cada día los salmos de Dios, que encontramos en el libro de los salmos. Los apóstoles, ellos fueron judíos. Ellos continuaron esta práctica en la iglesia y los primeros cristianos. Nosotros como cristianos tenemos esta obligación para orar los salmos y en la iglesia nosotros tenemos una oportunidad para orar 7 veces cada día, como leemos en la Biblia. Now, durante la historia de la iglesia habían problemas, habían dificultades, no habían escuelas. Personas, ellos perdieron la habilidad para leer. So, ellos no leyeron los salmos. Pero en el mundo de hoy, la mayoría de nosotros sabemos cómo leer. So, otra vez, después del concilio, había la invitación por los laicos para participar en la liturgia de la iglesia, para participar en la historia de la iglesia y para leer en la casa con sus familias la liturgia de las horas. Y es algo que nosotros podemos encontrar en la computadora y también en libros. Es una cosa que si nosotros queremos aprender más, los sacerdotes, los diáconos están aquí para guiarnos. Pero es una oportunidad para venir juntos con la familia, para decir algunos salmos, y hay 3 o 4 salmos en cada hora. Hay una lectura de la Biblia. Pero es una oportunidad para hacer algo en la casa con la familia. Y para saber, ok, yo estoy participando en la liturgia de la iglesia. Yo estoy diciendo en esa casa la misma oración que otras personas están diciendo en todas las otras partes del mundo. Las mismas oraciones que los cristianos han dicho desde el principio de nuestra fe. Es algo increíble, es un gran privilegio. La liturgia no es solamente por los sacerdotes, no es solamente por los diáconos. Es por nosotros, porque nosotros también somos el cuerpo de Cristo. Y ahora nosotros tenemos esta oportunidad, especialmente con la tecnología que tenemos en el mundo. Padre, ha tocado pues a puntos interesantes, ¿no? Que nos pueden ayudar tanto a ti que me estás escuchando y pues a tu comunidad a la que te reúnes, tu grupo de oración o tu familia. Y es esta parte, ¿no? La cual el Padre nos ha explicado. Podemos decir, Padre, que el laico está participando en la liturgia, aún no estando en la iglesia, aún no estando un sacerdote o un diácono. Nosotros encontramos en uno de los documentos del Concilio Vaticano que para participar en la liturgia hay una sola cosa necesaria para tener el bautismo. No, hay liturgias formales, la misa, los sacramentos que decimos en la iglesia, donde el sacerdote está hablando, pero también hay partes de la liturgia que nosotros podemos hacer como laicos. La liturgia de las horas, actualmente las oraciones por los difuntos y por las personas que están muriendo. Muchas veces nosotros llamamos inmediatamente por el sacerdote. Oh, mami, papi están muriendo. Yo quiero que el diácono o el sacerdote viene. Aunque está bien, pero no es necesario. Cuando leemos el libro, dice el padre de la familia. Puede decir las oraciones también. Y como laicos, porque somos bautizados, yo tengo la habilidad, yo tengo el Espíritu de Dios en mi corazón por este sacramento para orar y para participar en esa obra que Cristo está haciendo en los cielos. No, gracias, Padre, ¿no? Porque algo nuevo, ¿no? Que pues nos da a conocer, tanto a mí y pues espero, ¿no? A ti que nos estás escuchando. Poder decir, Padre, que conocer la liturgia nos ayuda a vivir mejor nuestra fe. Si nosotros entendemos correctamente la liturgia que tenemos en los libros de la iglesia, y si nosotros celebramos
la liturgia correctamente, nosotros vamos a entender mejor la fe. Porque nosotros necesitamos entender, ¿de dónde vino la liturgia? Nosotros no somos protestantes. Nosotros no creemos que la liturgia, las palabras que decimos, vinieron inmediatamente de los cielos. Aquí está la Biblia para leer. No. Como católicos, nosotros creemos que todo es un proceso. La Biblia creció poco a poco. Los apóstoles, ellos no escribieron nada. Fue la segunda generación que empezó para escribir. Poco a poco, ellos formaron la Biblia. También ellos formaron las oraciones eucarísticas, las partes de la liturgia que nosotros celebramos. Y en cada generación, la iglesia está cambiando la liturgia, porque las ceremonias que nosotros encontramos en la iglesia o en las casas, ellas tienen una razón importante. Nosotros encontramos en las ceremonias de la iglesia un catequismo vivo por nosotros. Es necesario para recordar por la mayoría de la historia, con todas las guerras que hay en la historia del mundo, con todos los problemas que hay en el mundo. No habían las oportunidades por los laicos para aprender la fe en las escuelas, en las clases. Ellos no tuvieron la habilidad para leer. No habían escuelas, no habían parroquias, como nosotros tenemos para aprender la fe. Y por eso, para entender la fe, fue necesario por las personas para ver qué es la fe. Cuando ellos vinieron a la iglesia, ellos tuvieron las ventanas con los dibujos de Cristo, y fue posible para decir, ok, aquí está un dibujo del milagro que Cristo hizo, aquí está la cruz de Cristo, y yo puedo aprender poco a poco con las imágenes. O también la liturgia, la ceremonia que nosotros celebramos es una imagen viva que nosotros usamos para compartir la fe. No es un secreto, es una oportunidad por nosotros para entrar más y más y más y entender más y más durante los años. Pero en cada cosa que nosotros hacemos en la misa y en los sacramentos y en las liturgias, nosotros estamos describiendo una parte de nuestra fe. Hay un sacerdote famoso aquí en los Estados Unidos y él dijo, si nosotros celebramos especialmente la misa correctamente, nosotros encontramos en la misa todas las creencias de la fe católica. Encontramos reverencia por el Señor. Encontramos oportunidades para ofrecer alabanza a Él. Hay momentos cuando nosotros debemos escuchar y nosotros debemos escuchar al Señor. Hay oportunidades para ofrecer peticiones, otra forma de adoración que ofrecemos a Dios cuando pedimos por nuestras necesidades. Y también hay un tiempo para decir gracias a Dios, para ofrecer agradecimiento. En la misa, en los sacramentos, estamos viviendo cada parte de la fe que nosotros profesamos. Y cuando nosotros estudiamos más y más esas cosas, y hay libros para guiarnos, hay sitios en la red para guiarnos, para entender mejor las cosas que los sacerdotes están diciendo y haciendo, o nosotros vamos a ver que, no estamos repitiendo el credo solamente una vez durante la misa. Estamos repitiendo la Biblia y el credo de la fe varias veces. La iglesia, la misa, está llena de cosas que vienen de la Biblia. Nosotros no encontramos directamente las palabras, pero encontramos la práctica. Pedro, Pablo, los apóstoles hizo eso, nosotros hicimos la misma cosa. Estamos viviendo la Biblia, estamos viviendo el credo. No estamos leyendo solamente palabras en una página. Hay una gran oportunidad para crecer en la fe. Si nosotros usamos esta oportunidad para entender mejor las cosas que hacemos en la misa y en los sacramentos. Y es esto, ¿no? Porque él lo mencionaba, padre, porque es de la manera que la gente dice, no, voy a misa, pero está aburrido, no lo entiendo, esto, no, muchas cosas que se mencionan, y poder decir que, como usted nos dice, no, la invitación es de conocer un poquito más lo que es la liturgia de la iglesia, para así nosotros saborearnos cada instante que participamos de ella, ¿no? Y sabemos que empezamos a entender o a tomar conciencia que somos parte de esa liturgia, que tenemos que hacer algo nosotros, y que al estar nosotros haciendo algo estamos viviendo, estamos desarrollando, estamos saboreándonos mejor lo que es
las cosas de Dios, poder entender, ¿no? Que todo como el sentido que se vive, que lo que usted nos menciona, ¿no? De la misa y empezamos a cubrir esas partes. Entonces, por lo cual, pues te invito, ¿no? A ti que nos estás escuchando, a tomar iniciativa y formarte un poco más de lo que es esto, la liturgia. Y de repente, ¿no? Como nos decía el Padre, hay tantos sitios en los cuales puedes ir y pues, ¿verdad? Que sean pues de sitios que sean pues que ya sigan las enseñanzas de la iglesia, que hay bastantes, y poder tomarte un curso, sea en una escuela o sea en algo que te ofrezcan esta capacitación o en tu parroquia o en tu diócesis, que sea de acuerdo a la liturgia para poder nosotros saber mejor dónde estamos, poder aprovechar cada instante y no poder decir no, que le tenemos que dejar toda la carga al sacerdote y poder ver que somos complementarios, poder ver que cuando llegamos a misa tenemos responsabilidades las cuales tenemos que cuidar para que todo sea más bonito, todo sean nuestras ofrendas, la oración, la alabanza, todo sea más y pueda hacernos saborearnos mejor y decir que no vamos a escuchar misa, sino vamos a la concelebración, ¿no? De escuchar tanto como lo que nos decía el Padre. Entonces te invito, ¿no? A que tomes esa decisión, que te motives a seguir adelante. Siguiendo con usted, Padre, es decir, ¿tiene alguna cita bíblica en especial o preferida? ¿Y qué nos puede decir de ella? Sí, durante mi juventud, yo tuve 13, 14 años de edad. En la escuela nosotros tuvimos un proyecto para hacer. Cuando nosotros leemos la historia, nosotros encontramos que los caballos, los reyes, los hombres importantes en la historia, ellos tuvieron escudos, una imagen para identificar a este hombre en la batalla. Y un año, la maestra, ella decidió, ok, ustedes, como mis estudiantes, ustedes van a escribir escudos para sus familias, para aprender sobre la historia, y es necesario para escoger también una lema, una frase por su escudo. Okay. So yo hice este proyecto, yo hice una pintura y todo, pero yo recuerdo que cuando la oportunidad vino para escoger una lema, fue la primera vez que yo puedo recordar una oración que yo dije al Señor. No sé por qué, pero yo decidí, me voy a decir una oración. So, yo pedí unas palabras pequeñas a Dios. Y fue la primera vez que yo puedo recordar que también yo recibí una respuesta. No, en ese momento no entendí de dónde vino esa frase. No entendí cómo leer la Biblia o dónde encontrar las varias cosas. Pero yo recuerdo muy bien que yo tuve esa idea que me voy a escribir como una frase en ese escudo. Ellos tuvieron un solo corazón y un solo alma. Solamente fue años y años después cuando yo aprendí que esa es una frase de la Biblia. Es una cosa que nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, el verso 32. Nosotros encontramos una descripción de la comunidad, la iglesia primitiva. Unos o 2 años después de la resurrección del Señor. Y nosotros encontramos en esta descripción que los apóstoles y los primeros discípulos, ellos vivieron en común y ellos tuvieron un solo corazón y un solo alma en el amor. Fue una gran bendición por mí para encontrar esta frase y poco a poco también durante los estudios en el seminario yo encontré que esta frase fue la lema de San Agustín, uno de mis santos favoritos también. Posiblemente el Señor tuvo un plan por mí, antes que yo entendí. Pero yo escogí también esta frase como, la lema para mí. Y también por mis comunidades. Que si nosotros tenemos el amor por Dios, si nosotros amamos al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, como encontramos en la Biblia, es posible por la comunidad para tener un solo alma y un corazón. Para tener personas de culturas diferentes, pero personas que hablan la misma, personas que dicen la misma cosa, personas que creen la misma cosa. Y también personas que están haciendo la misma cosa en cualquier parte del mundo donde ellos están viviendo. Gracias, Padre, ¿no? Porque nos ayuda ahí a ver este texto más allá, ¿verdad? De lo que es decir que lo conocemos solamente en nuestros primeros inicios de la iglesia, como dice el texto, ¿no? Sino que cómo aplicarlo en la vida actual, ¿no? De poder decir que pues, nos ayude a
a ver más allá de lo que vemos al instante, de poder superar las diversidades que a veces hay o las contrariedades que puedan surgir. Y con este texto, pues nos ayuda, ¿no? Como usted nos los ha explicado, como lo ha venido viviendo usted. Y pues, Padre, muchas gracias, ¿no? Por esta oportunidad de compartirnos todo lo que nos ha compartido, todo el contenido, ¿no? De su vida, tanto desde el inicio de su niñez hasta lo que ha venido pasando, ¿no? Por el seminario y ahora las asignaciones que ha tenido y la actualización de dónde está y a dónde va a ir. Padre, quisiera preguntarle, ¿usa usted redes sociales? ¿Redes sociales? ¿Redes sociales? ¿O en qué lugar que alguien que nos esté escuchando quisiera seguirlo o comunicarse con usted? Well, oh yeah, si personas quieren hablar conmigo, no tengo la oportunidad para tener, Facebook, esas cosas. No hay tiempo. Pero no, siempre yo estoy disponible para hablar con las personas. Personas, si ellos tienen preguntas, si ellos tienen dudas, si personas quieren los sacramentos, ese es el privilegio de los sacerdotes para ofrecer nuestras vidas en servicio a la iglesia. Personas siempre pueden llamar a la iglesia para hablar conmigo. También yo tengo, por las personas cuando están hablando conmigo en las parroquias, yo tengo un celular, yo tengo mi email. Personas pueden comunicar conmigo con esas cosas todo el tiempo. Porque yo soy un sacerdote por los hospitales. Tengo siempre conmigo mi teléfono de celular. Siempre. 24 horas cada día de la semana. Si personas tienen mi número de teléfono, ellos pueden hablar conmigo y si ellos tienen problemas, dificultades, estoy aquí para ayudar. Padre, pues anteriormente nos había platicado que ha estado en las 3 comunidades o 3 iglesias hispanas y que ahora está en el Sagrado Corazón, pero ha tocado algo nuevo, ¿no? Para escuchar de usted que dice que está en el hospital. ¿De qué manera sirve en el hospital? ¿O cómo es su servicio? Well, el servicio de los sacerdotes en los hospitales es por nosotros para continuar la obra que Cristo hizo en el mundo. Y cuando leemos la Biblia, nosotros encontramos que la mayoría del tiempo Cristo curó a los enfermos. Los sacerdotes tienen esta oportunidad para curar no solamente los cuerpos, pero también las almas de las personas, para oír las confesiones, para limpiar las almas de los pecados, y también con la bendición de los enfermos, con los óleos que recibimos de la iglesia, para preparar una persona por las dificultades, por los sufrimientos y las enfermedades que ellos van a tener en sus vidas. La obra de los sacerdotes es por nosotros para visitar todos los días y para ofrecer a las personas que están católicas esa oportunidad, para recibir los sacramentos y, en medio de sus enfermedades, para encontrar la presencia del Señor. A veces es necesario por nosotros para hablar con personas. Yo tuve un hombre ayer, yo hablé con él por más que una hora, porque él tiene problemas con alcohol. Y él tiene muchas preguntas sobre la fe. Él quiere saber dónde está el Señor cuando estoy sufriendo. Cada mes estoy aquí en los hospitales. ¿Dónde está el Señor? ¿Cómo es posible para orar cuando yo tengo ese pecado, esta enfermedad? A veces es necesario para hablar, es necesario para discutir, para explicar la fe. Y a veces como esta mañana yo tuve 3 llamadas a los hospitales para decir las oraciones con personas que están muriendo. Algunas de las personas pueden hablar, otras no pueden hablar. Pero nosotros vamos. Nosotros ofrecemos la oportunidad por la confesión, si es posible. Nosotros ungimos a los enfermos como Cristo también ungió a los enfermos. Y nosotros tomamos esta experiencia de los enfermos, su enfermedad. Y nosotros con los sacramentos unimos a esta persona con Cristo en la cruz. Cristo que murió por nosotros. Y como leemos en los varios libros de iglesia, con este sacramento, nosotros continuamos con nuestros sufrimientos. El sufrimiento de Cristo en el mundo, pero por los sufrimientos, también nosotros continuamos la redención de Cristo en el mundo. Cuando yo tengo esa oportunidad para ungir a una persona, esta persona ora, aunque ellos no pueden salir de la cama, aunque ellos están muriendo con mucho dolor, esta persona también está haciendo la obra de Cristo, cuando ellos ofrecen sus sufrimientos al Señor
por el bienestar del mundo. Es gran privilegio de los sacerdotes para estar presentes con estas personas. Momentos, solamente unos momentos, cuando esta persona está preparando para ir a los cielos, para ser juzgados por el Señor, y para decir, sí, esta persona está en los cielos con Dios, porque yo tuve esta oportunidad para decir las oraciones con ellos, para oír las confesiones, y para ayudar a la persona con la gracia de Dios en los sacramentos. No, gracias, padre, no, porque es un área nueva en la cual, pues, la estoy aprendiendo de usted, ¿no? Anteriormente creo que no había tenido ese conocimiento, ¿no? De lo que es ejercer el ministerio dentro de un hospital, y especialmente, ¿no? Con los enfermos. Y pues al escucharlo usted, ¿no? Pues como que de momento me transporta allá y poder ver esa parte, ¿no? Porque muchas veces vivimos nuestra enfermedad, sí, pero pensamos que no le interesa a nadie, y poder ver que dentro de la enfermedad también se encuentra a Dios, como usted nos lo está presentando, padre. Quisiera, ya casi terminando este episodio, quisiera preguntarle, padre, ¿considera usted que nuestra fe es un tesoro? ¿Y por qué? Sí, la fe es un tesoro. Primero porque es una cosa que recibimos de Dios. Hay cosas que nosotros podemos aprender en el mundo. Hay cosas que yo puedo aprender sobre Dios en el mundo, que hay un creador, que Dios tiene un plan por nosotros, pero que Dios es una persona que me ama, que hay tres personas en un solo Dios, que es posible por nosotros para compartir la vida divina. Es una cosa que solamente el Señor puede revelar a nosotros. Sí, es un tesoro, porque nosotros tenemos en esta revelación de Dios un gran entendimiento del amor y del plan de Dios desde el principio de la creación. Pero más importante, como yo prediqué la semana pasada, yo creo que nuestra fe también es una prenda. Es algo que nosotros recibimos, pero la fe no es una cosa que nosotros podemos cambiar. Yo puedo añadir mis experiencias, yo puedo añadir mis sufrimientos, yo puedo continuar la fe y compartir la fe. Pero la fe es una cosa que nosotros recibimos de Dios, y algún día nosotros vamos a regresar al Señor para ser juzgados. Y el Señor va a decir, ok, ustedes recibieron la fe. ¿Cómo usaron ustedes la fe para mejorar el mundo? ¿Cómo ustedes usaron la fe para transformar sus comunidades, sus familias? ¿Cómo ustedes usaron la fe para luchar contra la maldad que hay en el mundo? Y para continuar mi obra. Nosotros tenemos esta oportunidad. Recibimos una bendición de gran valor. Esta información que hay un Dios que nos ama, un Dios que quiere compartir con nosotros la vida eterna, pero también quiere compartir con nosotros una vida divina aquí. Pero también es una responsabilidad que recibimos en la fe, porque hay trabajo que hacer. Nosotros hacemos esta promesa, ok, yo soy un cristiano. También yo soy, un guerrero. Me voy a luchar contra la maldad como Cristo luchó contra el diablo y las fuerzas de maldad en el mundo. Y me voy a dejar este mundo mejor que cuando yo entré como un niño. Gracias, padre, ¿no? Por esa imagen con la que termina, ¿no? De dejar ir a transformar, ir a dejar, ¿no? A implantar la fe en lo que hacemos. Y como dice, ¿no? Como la imagen de Cristo, ¿no? Cómo vino al mundo, cómo vino a transformar y todo lo que hizo. Poder ver, ¿no? Que esa es como usted decía, responsabilidad de nosotros vivir la fe, de aceptar la fe y transformar los lugares a donde estamos, como nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, la comunidad, la parroquia. Pues me lleva, ¿no? Podríamos seguir en infinidad, mencionar de cosas, pero poder decir, ¿no? Que ese es a lo que estamos llamados. Pero si conocemos la fe, si nos adentramos a vivir la fe un poquito más, conocer con nuestras verdades, lo podemos lograr. Pero si no, no podemos llevar nada que no conozcamos, ¿verdad, Padre? No. Gracias, Padre, por compartirnos eso. Y pues, ¿verdad? Quisiera volverle a preguntar y decirle, ¿le podríamos invitar nuevamente al podcast? ¿O volvería al podcast? Claro. Siempre estoy disponible para hablar contigo, porque fue un gran placer para mí para estar aquí esta mañana y tener esta oportunidad para compartir un poco más sobre mi vida y para hablar un poco cómo el Señor está trabajando en mi vida.
¿Verdad que es una tremenda oportunidad? Pues que hoy las plataformas, ¿no? La tecnología nos brinda y poder decir que pues de nosotros los católicos está en que la podamos usar. Y dice que es una herramienta pues, ¿no? Grandemente ahorita para nosotros seguir transformando también lo que hay dentro de las redes sociales, de lo que hay en lo digital. Poder decir que la fe también tiene que estar, ¿no? En eso. Tener que transformar también todas estas, hasta allá implica nosotros el vivir la fe. Entonces, gracias Padre por aceptar esta invitación y el estar aquí y poder decir pues no, que ha sido una tremenda oportunidad. Como decía anteriormente, lo conocí anteriormente ya años atrás y no habíamos tenido ya esta oportunidad de conversar personalmente, ¿no? Por lo cual me siento contento y pues muy agradecido con usted por tomarse este tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, gracias por esta oportunidad. ¿De qué manera le gustaría despedirse o dejarle un mensaje a nuestros tesoro escuchas para que sigan viviendo la fe? Por nosotros, para vivir la fe no es algo complicado. Es necesario por nosotros para creer. Y para creer hay solamente algunas cosas necesarias y cosas básicas para hacer. La primera cosa, por nosotros, para saber las oraciones básicas. La historia de la iglesia está llena de santos y santas que no hicieran cosas grandes. Hombres y mujeres que ofrecieran testimonio a Dios solamente porque ellos entendieran el Padre Nuestro, el Dios y Salve María, la gloria y el credo. Nosotros tenemos ejemplos de varios santos que repitieron estas oraciones, no en un rosario, pero ellos repitieron estas oraciones continuamente durante el día. Y cuando ellos hablaron con Dios por todo el día, sus vidas cambiaron y el mundo cambiaron también. Ellos no entendieron la teología, ellos no entendieron la Biblia, ellos no entendieron todas las cosas. Ellos entendieron las cosas básicas. Y cuando nosotros entendemos las cosas básicas y nosotros usamos estas cosas, nuestra vida será diferente. Y también cuando nosotros estamos diferentes, porque tenemos la fe, el mundo será diferente. Siempre estoy invitando a las personas para entender las cosas más básicas de la fe, las cosas que nosotros aprendimos durante nuestra juventud y muchas veces nosotros olvidamos. Aprendimos los básicos y después, para continuar adelante, para dar testimonio a Dios en medio del mundo. Bien, ha escuchado, ¿no?, la recomendación del Padre José y pues nuevamente ya estamos llegando al final de este episodio, por lo cual te agradezco que nos has reservado este tiempo, que nos has llevado contigo a lo que has estado haciendo, si estuviste corriendo, si estuviste trabajando, si estuviste limpiando la casa o en el quehacer que estuviste haciendo y nos estuviste dedicando este tiempo, pues te agradecemos, ¿no?, bastante y pues te pedimos nuevamente que te unas a nosotros a seguir evangelizando. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues compartiendo este podcast, compartiendo este episodio para otras personas, para que también sea de ayuda para ellas. Entonces, pues, ¿cómo lo puedes hacer? Pues suscribiéndote, ¿no?, allá en la plataforma que nos estás escuchando, apachurrale al botoncito de following o suscríbete allí, como dice, ¿no?, para que te lleguen automáticamente los episodios que vayamos publicando. Y a la misma vez, ¿no?, pues puedes ahí opciones de cómo compartir y hacia dónde compartirlas, hacia tus redes sociales que tengas o tus contactos, o mandárselo por mensaje a estas personas que tú consideres que les puede ser de ayuda para crecer en la fe. Entonces, una vez más, te agradezco bastante por esta oportunidad y pues vamos a terminar y nos va a ayudar con la oración final el Padre José. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nosotros tenemos cada día para vivir nuestra fe en unión con tu Hijo Jesucristo, pero también para compartir la fe con nuestras hermanas y hermanas, las personas en nuestras familias y en el mundo. Pero Padre, siempre estamos en necesidad de tu ayuda, y por eso pedimos que recuerdes la promesa de tu Hijo para enviar el Espíritu Santo sobre nosotros, para que cada día, encendida con el fuego del Espíritu Santo, nosotros podemos aceptar la obligación de compartir nuestra fe con las personas que todavía están en necesidad, para que poco a poco nosotros podamos continuar la gran obra de los apóstoles para extender tu reino en el mundo
y también para preparar el mundo para el día cuando tu Hijo va a venir otra vez para juzgar a los vivos y los muertos. Y Padre, pedimos hoy tu bendición, y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Nuevamente te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando. Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea de ayuda para tu fe.